Hagamos una pequeña introducción. Sabemos que la medicina científica empieza con Hipócrates de Cos, 400 años antes de Cristo, y que hasta entonces la medicina era mágico-religiosa. Hipócrates de Cos separa la medicina de la religión. eh, a partir de ahí todo tiene una causa natural. Y él nos decía que en principio el cuerpo estaba compuesto por 4 humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, y que era el equilibrio entre estos 4 humores, la homeostasis entre estos 4 humores, lo que nos daba la salud. Y cuando se rompía esta homeostasis, este equilibrio corporal, pues venía la enfermedad. Es lo mismo que el doctor Goy nos decía, que era el nivel energético neutro, en el cual todo se desarrolla en el cuerpo en condiciones de normalidad. Y cuando se alteraba el terreno, entonces aparecían otros patógenos que no eran los normales. Bueno, esta idea dura toda la Edad Media y, en fin, es seguida por prácticamente todos los médicos. En 1595, hay Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, está jugando con una serie de lentes en el taller de su padre, Hans Janssen, y pone 2 lentes, la ve a cierta distancia y se inventa el microscopio. Empiezan a aumentar las cosas, primero de 6 a 9 veces, pero después ya se va perfeccionando y aparece un mundo entero nuevo allí en el microscopio. Es decir, aparecen los capilares y aparecen las células y la circulación, y después aparecen los parásitos y las bacterias. Pero bueno, durante cerca de 300 años, la gente entiende que, tanto científicos como la gente en general, que si cogemos agua del mar vemos unos bichitos, si cogemos agua dulce vemos otros bichitos, si cogemos semen veremos otros bichitos, y que depende de la muestra había unos bichitos u otros. Y nadie le da importancia a esto. Sabéis que al final, a finales del siglo XIX, se despierta un tema etiológico muy importante de las enfermedades a partir de Claude Bernard. Claude Bernard no era médico, era químico, y bueno, entró en la Academia Nacional de las Ciencias de Francia por esto de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. A partir de ahí, no era el equilibrio del cuerpo, sino unos bichitos muy pequeñitos que podían atacar a cualquiera, y a quien le atacaran, pues ese caía enfermo, si no lo mandaba a sitios peores. Todos los médicos de la época se le echan encima y le dicen que realmente, pues esos bichitos, esos microbios, dependían del hábitat que se encontraran. Quizás la discusión más importante es con Claude Bernard, que en aquella época era catedrático de fisiología en Francia, y Claude Bernard, autor de la teoría del terreno, lo que le venía a decir simplemente era que nunca iba a encontrar leones en el Polo Norte. En el Polo Norte encuentra osos y focas. Si con esto del cambio climático llegara allí la sabana africana, sí veríamos cebras, jirafas y leones, pero no llegarían primero las cebras y las jirafas, primero llegaría la sabana africana y después llegarían los animales que viven en ese terreno, en ese hábitat. Igual pasa con los microbios. La teoría del terreno de Claude Bernard nos decía que primero se altera el terreno y después vienen los microbios propios de ese terreno alterado. Rudolf Virchow, un contemporáneo de ellos, decía que no parecía ser que los microbios fueron los causantes del tejido enfermo, sino que buscaban el tejido enfermo como su hábitat natural. Es decir, una vez que se altera el tejido, entonces venían los microbios que vivían en ese terreno alterado. Esa era la teoría del terreno de Claude Bernard. Realmente era bastante lógica. Pero claro, si el camino para curar las enfermedades fuera buscar la homeostasis corporal, el equilibrio corporal, habría un camino para tratar todas las enfermedades. Pero si son 100 bichitos que hay que encontrar, 100 antibióticos, 100 vacunas, 100 fármacos para pelearnos con cada uno de estos bichitos, entonces eso era muy rentable. Es una pena porque la ciencia tuvo una época muy pequeña de independencia. Sabemos que durante toda la Edad Media estuvo supeditada al criterio eclesiástico. Era la Iglesia lo que decía lo que era cierto y lo que no era cierto. Y si te oponías, pues venía la Inquisición para convencerte de lo contrario. Y con el siglo XVII, el siglo de las luces, la Ilustración, empieza a tener algo de independencia la ciencia, pero muy pronto, a final del XIX, tenemos otro poder muchísimo peor, que es el del dinero. Sabemos que desde entonces las cosas no se hacen porque sean mejores o peores, sino porque son más rentables o menos rentables. Y esto empieza con la hipótesis de Pasteur. Sabéis que en medicina y en la ciencia no hay teoría, hay hipótesis. Y cuando viene otra más lógica, tenemos que ser capaces de cambiar a esa otra hipótesis más lógica. Entonces, la idea de Pasteur
no era la correcta, pero era la rentable. Y entonces, bueno, a partir de ahí la medicina ha evolucionado de una manera que realmente, por resumirlo de alguna manera, me decía la catedrática de farmacología de la Autónoma de Barcelona hace ya algunos años, que el único tratamiento que teníamos que iba contra la causa de la enfermedad eran los antibióticos, porque todo lo demás no sabíamos realmente el por qué se producía, entonces nada más que podíamos tratar síntomas. Y la medicina actual es sintomática, principalmente lo que nos va a tratar son síntomas, pero las enfermedades son de origen desconocido para la medicina alópata. ¿Por qué se ha producido un quiste? Pues porque te ha tocado. ¿Y por qué tienes una tiroiditis? Porque te ha tocado. ¿Y por qué tienes una úlcera gástrica? Porque te ha tocado. No, eso es porque fumas mucho. Mire usted, yo no fumo. Realmente, con esta medicina sintomática, todo es de origen desconocido. Claude Bernard nos venía a decir también que fue el primero que dijo que el pH era el secreto de la salud, esa concentración de hidrógenos y oxirilos. Lo que ocurre es que en aquella época de Claude Bernard, 1880, no se sabía realmente el por qué esto del pH, es decir, se sabía que había soluciones ácidas, muy ácidas, neutras, básicas o muy básicas, pero no se sabía realmente nada más. Hay que esperar veintitantos años para que solo en el laboratorio de la cervecería Casper, ya nos diera una definición un poquito más clara de lo que era el pH. La inversa, el logaritmo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Como es la inversa, si hay muchos hidrogeniones será muy bajo, y si hay pocos hidrogeniones y muchos oxilos será muy alto. Y nos dio una escala del 1 al 14. Bueno, volvíamos a decir lo mismo, y volvía a decirle todos los médicos lo mismo, que era ese equilibrio entre hidrogeniones y oxirilos, ese pH 7, el que nos daba la salud. Es curioso que, por ejemplo, dentro de las células tenemos un pH de 7,0 y fuera de las células tenemos un pH de 7,2 a 7,4. En la sangre un pH de 7,34, es decir, es un pH muy exacto el que tenemos dentro del cuerpo. Modificaciones de esos grupos ácidos y de esos grupos alcalinos sí nos alterarían el terreno y podrían hacer que vinieran otros microbios que no son los habituales. Eh, Hombre, los microbios, por decirlo de alguna manera, las bacterias aparecieron en la Tierra hace 3.500 millones de años. Cada vez que tuvieron que adaptarse a una nueva situación con más humedad, más sol, más lo que sea, necesitaron una mutación de su ADN para adaptarse a estas nuevas condiciones de vida. Y la verdad es que hoy día hay una variedad tan impresionante que pesa más la masa bacteriana que hay en el planeta que todos los cultivos, selvas y árboles juntos, es decir, toda la masa vegetal del planeta, ¿no? Y la cantidad de bacterias que hay es impresionante y la variabilidad enorme. Nosotros tenemos cerca, el ADN es lo que va un poquito configurando las características de cada especie. Nosotros tenemos cerca del 99% igual al simio y tenemos algunas pequeñas diferencias. Para que dos bacterias sean consideradas de la misma familia, solo requieren que un 70% de su ADN sea igual. Eso no es ni decir ni de que toda la gente en África es así, ni de que todo en Asia es asado, es mucho menos. La verdad es que sabemos muy poquito de las bacterias, muy poquito. Bueno, que son redondas, bajitas y gorditas, los cocos, que son delgadas y alargadas, los bacilos, que ni una cosa ni otra, los cocobacilos, que van de dos en dos, los diplococos, que van en grupo, los estreptococos. Es decir, la verdad es que sabemos muy poquito y cuando uno ve la clasificación, uno dice, esto no es serio. Esto quiere decir simplemente que no podemos poner 500 millones de años de evolución. Vamos a ver si conseguimos. Bueno. Bien, no podemos meter 3.500 millones de años de evolución en 13 familias de bacterias o en un libro de 200 páginas. Por eso decir que las bacterias, para que sean de la misma familia, necesitan un 70% de su genoma igual. Esto no es, no es, no nos quiere decir absolutamente nada. Pero bueno, llegamos a lo mismo con Claude Bernard y con todos los médicos después, de que la homeostasis, ese equilibrio corporal, es el que iba a condicionar la salud. Y cuando rompías ese equilibrio corporal, venía la enfermedad. Y en la época de Claude Bernard, es decir, hasta principios de siglo, pues esto era un tema de concentración de hidrogeniones, nada más. Bueno, vamos a aprovecharnos de unas diapositivas para intentar, bueno, por lo menos seguir algún orden un poquito mejor. Entonces, vamos a ver. Ujú.
Rebecca Herrmann es una bioquímica argentina que cuando termina la Segunda Guerra Mundial emigra a Estados Unidos. Allí se va un poquito a investigar sobre el potasio, era su especialidad, y el diferente rol que jugaba en diferentes circunstancias. Pero una vez que está allí, se pone también a estudiar un poquito el tema de los gases, oxígeno y CO2, que era muy de interés de la Marina americana y que empezaron a indagar muchas cosas. Y se encuentra con algo muy interesante, y es que cuando estas personas que habían sido sometidas a radiaciones ionizantes y también indudablemente la radiación atómica, pues de buenas a primeras aumentaban mucho los radicales libres. Y en el 54 vuelve a su país y saca una teoría preciosa sobre, porque rompió con todos los esquemas en aquella época, sobre la toxicidad del oxígeno. Es decir, ella hasta durante la primera mitad de este siglo XX se consideraba que el oxígeno era la fuente de vida. Vivíamos gracias a él y él había condicionado un poquito pues, la aparición de la célula eucariota y toda la evolución posterior. Sin oxígeno, la vida en la Tierra, cuando empieza, lo hace en unas condiciones anaerobias, pero 1.500 millones de años después, cuando aparecen las células, estas, las algas verde azuladas, produce más oxígeno de la cuenta y aparece la célula eucariota. Es decir, el oxígeno era la fuente de la vida. Y ahora ella nos decía que el oxígeno, igual que nos daba la vida, también nos la podía quitar y sobre todo hacernos que enfermara. Y nos da esa dualidad del oxígeno, que tanto nos da la vida como también nos provoca la enfermedad y el envejecimiento y también la muerte. Esta es una teoría que rompió muchos paradigmas de aquella época, pero claro, en principio ella nos venía a decir un poquito que la teoría de Hermann confirmaba la teoría de la toxicidad del oxígeno de Rebecca Herrmann, lo que confirmaba, ya lo veremos ahora, es la misma idea de Claude Bernard de la homeostasis interna y de Hipócrates, exactamente igual. Es decir, teníamos unas formas del oxígeno que eran los radicales libres. Esos radicales libres nos podían hacer mucho daño y tolerábamos una cantidad importante de ellos, pero llegaba un momento en que tenía que haber un equilibrio. Si se sobrepasaba ese equilibrio, aparecía la enfermedad. El problema es que esta determinación de los radicales libres empieza a cuajar, se empieza a ver, se empieza a medir y se encuentran pues que cuando uno enferma siempre le aumentaban los radicales libres y que cuanto más enfermo estaba, más aumentaban los radicales libres y que con el envejecimiento también aumentaban los radicales libres. Vamos a ver, perfecto, perdón. Y entonces parece ser que realmente se empieza a confirmar la teoría de Rebecca Herrmann y empieza a tener mucho auge. Hay otra persona, Dejan Harman, este es un geriatra de Nebraska que está estudiando el tema del envejecimiento, por qué envejecemos, y de buena primera se encuentra que a medida que vamos envejeciendo, vamos creando también más radicales libres y saca la teoría de los radicales libres del envejecimiento. Es reconocido por la comunidad científica angloamericana como el padre de la teoría de los radicales libres del envejecimiento y del estrés oxidativo que acompañaba a la enfermedad. Da coraje porque realmente la que descubrió todo el tema de los radicales libres y de la posible toxicidad del oxígeno fue Rebecca Herrmann, hasta el punto de que en los 80 es propuesto por ello para el premio Nobel, pero cuando le van a hacer la entrevista, en los 80, 81, 82, ya estaba muy enferma, no pudo asistir y probablemente a esa entrevista no la pudieron seleccionar y por tanto no se lo dieron, pero luego se lo hubiera merecido. Es interesante que Dejan Harman empieza a comprobar esto, que en el envejecimiento aumenta los radicales libres. Ya Rebecca había comprobado que con las enfermedades siempre aumentaban estos radicales libres. Pero Harman empieza a proponer una serie de dietas antioxidantes muy importantes, basadas un poquito en frutas y en verduras crudas y en dieta vegana y tal, para neutralizar esos radicales libres y prolongar la vida y retrasar el envejecimiento. Y se encuentran unos resultados muy pobres. Se encuentra que realmente su teoría es verdad que se aumentaban los radicales libres, pero que dietas que le daban a las personas muy antioxidantes o muy naturales en ese sentido, no conseguían, más que a las personas, a los animales de laboratorio, no conseguían aumentar la vida de los animales de laboratorio. Entonces, poco después, nos dice que en 1972 Harman se planteó la hipótesis de que el verdadero culpable del envejecimiento biológico era la mitocondria. Porque las mitocondrias, que ahora hablaremos un poquito de ellas, son unos corpúsculos que hay dentro de las células responsables de la oxidación
de la glucosa y de conseguir esa energía que necesitamos, el ATP. Es curioso porque se comprobó hace poco que las mitocondrias tenían un ADN diferente al nuestro y son unas bacterias que nos colonizaron hace 1.500 millones de años, que gracias a ellas apareció la célula eucariota y son las fábricas en donde se produce la energía de la célula. Esto de la mitocondria, de que hay una, no, en cada célula hay entre 1.000 y 5.000 mitocondrias. Y ya veremos ahora lo que hacen. En los años 90 se confirmó que el 90% de los radicales libres se producían dentro de la mitocondria y que la mayoría de libres son producidos por la mitocondria. Es decir, que realmente sacó entonces la teoría del envejecimiento mitocondrial o el envejecimiento por la formación de radicales libres de la mitocondria. Y esto sí ya es importante. Por eso, todos estos antioxidantes que nos daban, si no llegaban tal cual al interior de la célula y sobre todo al interior de la mitocondria, no funcionaban, no hacían nada. Vamos a ver después un poquito que a partir de los 50 entonces se produce una curiosidad muy grande, ya no solamente por la producción de los radicales libres, sino sobre todo cómo neutralizarlos. Y ahí es donde ahora después vamos a ver. Es decir, ¿qué son los radicales libres? Vamos a ver si conseguimos, después nos iremos para arriba. Bueno, estas son las mitocondrias con las crestas mitocondriales que están dentro de la célula y ahí se produce el 90% de los radicales libres, de estas especies reactivas del oxígeno. Si queremos ver un poquito qué eran, vamos a ver. ¿Sabías qué son los radicales libres y cómo nos afectan en nuestra piel? Los radicales libres son moléculas inestables que han perdido un electrón a causa de la contaminación, los rayos ultravioleta, el tabaquismo o por mismos procesos que genera nuestro cuerpo. Estas moléculas inestables buscan vigorosamente robar el electrón que han perdido. Así se lo roban a la siguiente molécula y se forma un círculo vicioso de roba de electrones, provocando un daño en la piel en las fibras de colágeno, elastina y a nivel celular, ocasionando envejecimiento prematuro. Esta es radicales Antioxidantes son libres moléculas y que estos doman son desinteresadamente sobre el los corazón. antioxidantes, que vamos a hablar un poquito más de ello. Yo prefiero, a veces me apoyo en unos vídeos que lo van a explicar en menos tiempo que yo y siempre es interesante. Vamos a ver. Mejor. Pueden resultar dañadas y las consecuencias devastadoras. Perdón. El daño causado por los radicales libres está asociado a muchas enfermedades, tales como enfermedades del corazón, el cáncer y la degeneración macular. Pero también creemos que el daño que los radicales libres causan a las células y los tejidos es una parte fundamental de nuestro proceso de envejecimiento. Envejecemos en parte por la acción de estos radicales libres. Realmente, estas las mitocondrias. En el cuerpo humano existen 5.000 mitocondrias por célula, de 1.000 a 5.000 mitocondrias por célula, unos 500 millones, bueno, una bestialidad. Producen 144 cuatrillones de moléculas de ATP, unos 2 kilogramos al día, pero sobre todo lo que producen es más de 30.000 trillones de radicales libres al día. Y se comprobó que esos radicales libres habría que neutralizarlos de alguna manera porque si no los matarían. Entonces empieza a haber un interés importante en ver cómo podemos neutralizar esos radicales libres. Y se encuentran con que hay dos tipos de neutralizadores de los radicales libres. Por un lado tendríamos los antioxidantes enzimáticos que se producen dentro de la célula, como la superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión. Y por otro lado, los no enzimáticos que vienen de fuera, como la vitamina A y la vitamina E. Resultó que los antioxidantes enzimáticos, los intracelulares, eran muchísimo más importantes que estas vitaminas, porque además no llegaban hasta el interior de la célula. Fijaros que de estos tres, la superóxido dismutasa, las catalasas y el glutatión, cuando se empiezan a indagar y a investigar sobre él, se encuentran que es la molécula más abundante en el cuerpo después del agua. Y esto te da mucho que pensar porque dices, bueno, en el cuerpo no hay nada que esté de sobra, que esté porque sí. Todo es por algo. Entonces, cuando se encontraron que el glutatión había esa cantidad tan enorme dentro de las células, empezaron a preguntarse si, bueno, realmente, si su función era tan importante y si era tan importante. Desde entonces se le conoce como el antioxidante maestro. El glutatión es el mayor antioxidante enzimático endógeno intracelular del organismo, por lo cual se le conoce como el antioxidante maestro. El cuerpo humano, especialmente el hígado, produce entre 8 y 10 gramos al día de glutatión. Una alimentación sana, rica en frutas y verduras crudas, porque se destruye por el calor,
puede proporcionar unos 150 miligramos diarios, es decir, 0,15 gramos. El resto de ese glutatión tenemos que producirlo nosotros dentro de las células. Y hay algo que es interesante, y es que el glutatión se produce en los ribosomas, que son las fábricas que tienen las células de fabricar proteínas. Siempre con el sello, la frecuencia y el dictamen de nuestro ADN. Es decir, ese ADN que tenemos en el núcleo, ese ADN que son 6.400 millones de nucleótidos, que hoy día le echamos la culpa de todo y que para mí es la molécula de la creación o del creador, porque no puede venir por la simple evolución de la materia. Es decir, cuando uno va viendo cómo se forma la materia, uno puede llegar hasta las proteínas, que son sustancias realmente complejas, pero desde la proteína hasta el ADN hay un salto cuántico tan bestial que no se puede explicar ya. Es decir, las proteínas están compuestas por unos ladrillos, que son los aminoácidos. El glutatión es una proteína, ahora hablaremos de ello. Y estos aminoácidos, en el caso de la insulina, son 51 aminoácidos. En el de la aloproteína B, que es la que transporta el colesterol, ahí son 4.800 aminoácidos, pero 4.800. El ADN son 6.400 millones. Y además con unas formas, son 2 metros de longitud, metido en un núcleo de la célula que tiene 5 micrómetros y que además en ese núcleo está continuamente formándose y cambiando de forma. Solamente se forman los cromosomas y esa doble hélice de Crick en el momento en que la célula va a dividirse. Después no, después ya se desperdiga otra vez por dentro del núcleo y adquiere formas muy raras, con 3 hebras, con 4, que realmente no sabemos el por qué, ¿no? De ello decir, del ADN no sabemos nada. Sabemos que es una molécula tan compleja que no puede venir por la simple evolución de la materia y no puede ser humana. Es esa gotita del creador que tenemos dentro de cada una de nuestras células. Pero esa cantidad de glutatión que se produce en los ribosomas, en las fábricas donde se hacen las proteínas del cuerpo, resulta que van a la célula, están en la célula, pero que dentro de la mitocondria hay una concentración doble de glutatión que fuera de la mitocondria. ¿Qué quiere decir? Simplemente que en la membrana que rodea la mitocondria hay muchas proteínas transportadoras que meten el glutatión hacia adentro. ¿Por qué? Porque es ahí donde se fabrican los radicales libres y ahí donde tienen que actuar. Sin embargo, por ejemplo, en la membrana de la célula, que también la aísla del exterior y que tiene unas proteínas para entrar y sacar productos, la concentración de glutatión fuera de la célula es miles de veces inferior que dentro de la célula. Que nos quiere decir que hay muy pocas proteínas que saquen el glutatión de la célula, porque ahí no nos hace falta. Ahí no tenemos radicales libres, lo tenemos dentro de las células y sobre todo dentro de las mitocondrias. Y eso es importante después para que entendamos un poquito cómo funciona este glutatión y estas historias. Es decir, de los 3 antioxidantes enzimáticos que hasta entonces se entiende que son los mayores neutralizadores de radicales libres, 30.000 trillones al día, quizás el antioxidante maestro es el glutatión por su efectividad y por su concentración. Bueno, a nivel fisiológico, los radicales libres más importantes son especies derivadas del oxígeno que se producen en la cadena respiratoria mitocondrial, donde se metaboliza la glucosa. Estos 3 que están en negrita son los primarios, el radical hidroxilo, el anión superóxido y el óxido nítrico, pero los demás son producto de las reacciones entre los radicales libres primarios y primarios con secundarios. Y de esos 3, el más importante y el más frecuente es el radical hidroxilo. Los que me seguís con el tema del polo magnético, os acordáis que siempre el polo magnético negativo estaba formado por oxidrilos y otros radicales libres, nos decía Goy. Sí, este es el más importante, pero hay otros radicales libres también importantes. Los radicales primarios son el radical hidroxilo, que era el más importante, y además se produce por otra serie de reacciones, también no solamente por la respiración mitocondrial, sino el exceso de hierro y otras cosas también lo van a producir el radical hidroxilo. Esto es lo que pasaría con una mitocondria en la que hemos neutralizado esos radicales libres y funciona a tope y produce energía a tope, y cuando la mitocondria se va cargando de radicales libres y ya produce mucho menos energía y es la causa principal del envejecimiento. Esta sería una mitocondria joven y esta sería una mitocondria ya adulta.
Bueno, en principio, si hablamos del glutatión, para seguir un orden, he descubierto en el 88, pero realmente no se aísla hasta el 21, por Frederick Golan, que le dan el premio Nobel después por ello. Ya se aísla, se ve que es un antioxidante muy importante, el más importante que existía, pero no le dan más importancia porque en aquella época pues tampoco se sabía la importancia de esos radicales libres. En el 60 se encuentra su elevada concentración en los fluidos corporales y su importancia como el principal antioxidante y neutralizador de radicales libres. Sí, ya hemos comentado que poco antes, en el 54, había habido un poquito estos descubrimientos de Rebecca Hersman y estaba de moda entonces. Y hay un interés enorme en averiguar más cosas sobre el glutatión. Lo primero que se hace es que se fabrica una cantidad enorme de glutatión, tan enorme, y se hacen muchísimos experimentos y muchísimas pruebas con él. Tan enorme que todavía no lo están vendiendo. Intravenoso, en cremas, en aerosoles, de todo tipo. Pero ya hemos comentado que las proteínas que tenemos nosotros en el cuerpo tienen que estar producidas por nuestros ribosomas dentro de nuestras células y con el sello y la frecuencia de nuestro ADN. Cuando tomamos proteínas extrañas, llegan al estómago, sabéis que son aminoácidos unidos por un enlace, el enlace peptídico, y la pepsina gástrica se encarga de romper esos enlaces, pasar al interior del organismo como aminoácidos, los absorben como aminoácidos y dentro de las células se forman nuestras propias proteínas. Cuando tenemos que tolerar proteínas extrañas, por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, de médula, estamos condenados a tomar inmunosupresores de por vida, porque nuestro sistema inmunológico las rechaza y las destruye. Es decir, lo primero que se hace en los 60, cuando empieza a indagarse sobre la importancia y esto del glutatión, es que todos los tratamientos que hacen dándole glutatión a los pacientes no sirven para nada, no llegan a ningún sitio. Bueno, pues entonces empiezan al final a ver que realmente el glutatión eran 3 aminoácidos: glicina, ácido glutámico y cisteína. De esos 3 aminoácidos unidos, la glicina y el ácido glutámico estaban muy abundantemente en las células, pero la cisteína no, la cisteína había muy poca, que además la cisteína es la que tenía el radical sulfidrilo, el SH, que es el que neutralizaba el radical libre. Estos compuestos que tienen ese radical sulfidrilo son conocidos como mercaptanos, que vienen del latín captadores de mercurio, porque son los mayores quelantes de metales pesados, no solamente del mercurio, sino de todos los metales pesados. Comprueban, como es natural, ya lo podréis imaginar, que la concentración mayor de glutatión era en el hígado, mucho mayor que en cualquier otro lado. El doble que en los pulmones y varias veces más que en los riñones, que eran los 3 órganos excretores que más glutatión tenían. El hígado era el que más. ¿Por qué? Porque es el mayor detoxificador del organismo. Entonces, donde más falta hacía. Cuando empiezan a darle, entonces deciden no darle glutatión. Lo que pasa es que el glutatión ya hemos comentado que se había fabricado tanto que todavía no lo están vendiendo. Entonces deciden no darle glutatión, sino darle este aminoácido, la cisteína, que parecía ser que era la que condicionaba esa formación de glutatión dentro de las células. Y se encuentran lo mismo, que dan una cantidad muy importante de cisteína y no la encuentran en la sangre. Empiezan a pensar que la cisteína puede ser tóxica para el cuerpo, que el cuerpo la destruye, y se llevan así un tiempo. Después encuentran que no, que lo que ocurría es que la cisteína, que es un aminoácido muy pequeñito, para transportarse por la sangre, necesitaba otra proteína que le sirviera pues, de vehículo transportador. Y entonces por eso no se encontraba la cisteína aislada. Pero incluso con estas proteínas que transportaban a la cisteína, llegaba en poca concentración a las células. Bueno, se sigue indagando, se sigue investigando, se realiza una gran cantidad de estudios y terapias para aumentar el glutatión mediante la administración intravenosa, broncoalveolar, oral, cutánea. No servía para nada. Es decir, en PubMed tenían cerca de 180.000 resultados cuando vemos estas investigaciones sobre la forma de administrar el glutatión. No servían para nada. No es que se sigue investigando, pero no llegaban. En los 70, ya pasando los 60, en los 70, 73, 74, hay 2 investigadores del McGill University Center de Montreal, quizás el centro sanitario más grande de Canadá,
donde están investigando sobre una serie de alimentos que pudieran estimular el sistema inmunológico de una serie de animales. Bueno, llega un día que reciben una partida de suero de leche, que es el agua que queda por encima de la mantequilla o del queso cuando cuaja, y que los franceses pues les sobraban, la tiraban al río, contaminaban esto, contaminaban lo otro, y entonces se le ocurre mandarle una partida para allá a ver si veían si esto podía servir para algo. Es verdad que los mayores descubrimientos siempre son casualidades, pero es verdad que esas casualidades te tienen que encontrar trabajando. Si estás fuera, no ocurren. Y entonces estas personas se encuentran que hacen un concentrado de este suero de la leche, se lo dan a una serie de animales y se encuentra a una serie de ratas de laboratorio y se encuentran que viven un 50% de más tiempo, que tienen mucha menos enfermedades, que se le estimula enormemente el sistema inmunológico. Y entonces, bueno, aquí ha sonado un disparo. Piden más cantidad de este suero y ahora con el siguiente hacen el mismo preparado, se lo ponen a otros animales y no ocurre absolutamente nada. Empiezan a indagar y claro, es que esta segunda partida de suero que reciben era de leche pasteurizada, leche que había sido calentada y el calor destruía siempre la cisteína. Con lo cual vuelven a probar con el mismo producto pero sin calentar y empiezan cada vez a afinar un poquito más en ello. Es interesante, es muy interesante ese descubrimiento. Es decir, en el 78, Gustavo Bonús y Patricia Concha, comienza la investigación sobre el glutatión en el Hospital McGill University en un concentrado de suero lácteo. Y se llevan 20 años investigando esto, cerca de 20 años, hasta que en el 73 consiguen ya aislar un producto muy concentrado, muy interesante, que tenía todos los aminoácidos esenciales que estaban en el suero de leche y entre ellos muy abundante en cisteína, pero en una forma muy especial de la cisteína, que era una cisteína enlazada, que eran dos moléculas de cisteína unidas a través de ese grupo SH. Era un disulfuro de cisteína. Y empiezan a dárselo, empiezan a dárselo a los animales otra vez, consiguen muy buenos resultados y en el 93 patentan un material bioactivo sobre el glutatión que se llama Inmunocal. A mí esto me ha dolido porque llevo 28 años trabajando con ozono, dedicándome a neutralizar radicales libres y el estado redox del organismo, a tratar muchas enfermedades con esto. Y bueno, pasan 30 años hasta que yo me entero. Pasan por lo menos 30 años hasta que yo me entero, o cerca, o 29 años. Y yo creo que en los últimos años lo que nos hemos encontrado es que con este tema de la pandemia, literalmente, pues hay gente por ahí que decide lo que nosotros debemos saber y lo que no debemos saber. Y si ellos deciden que solamente tenemos que tener una noticia en prensa, radio y televisión, aunque sea falsa, me les da exactamente igual, tenemos nada más que una noticia en prensa, radio y televisión. Y esto me fastidió enormemente, que un descubrimiento tan interesante que llevaba ya 30 años en el mercado, yo que me dedicaba un poquito a ello, no hubiera salido en ninguna revista y en ningún nada. Hay una cosa también, en el 96 fundan Immunotech y en el 93, una vez que se patenta, hay un clínico muy interesante, vamos a ver un momentín si consigo quitar esto aquí, vale, que es Jimmy Goodman, que empieza a probar ese producto en un montón de enfermedades y en casi todas las enfermedades. Y en el 2002 nos saca un libro, La Guía Completa del Glutatión, con espectaculares resultados en numerosas enfermedades, actualmente en la 5ª edición. Realmente es un libro muy interesante porque además detrás de cada capítulo dedicado a cada uno de los sistemas del cuerpo tiene una cantidad de bibliografía interesantísima. Es decir, realmente hoy día pues sigue siendo un poquito la Biblia para el que quiera saber un poquito más de glutatión, de cómo actúa. Bueno, ellos, Gustavo Bonús y Patricia Concha, en principio hay una cosa que me deja un poquito aquí arriba, esta línea, perdóname, a ver si puedo bajarla. Sí. Esto me impresiona mucho. Más de 85 estudios publicados. Veréis, hoy día los estudios en medicina tienen que estar todos patrocinados por la industria farmacéutica, porque un estudio pequeñito cuesta alrededor de $1 millón.
Y no tenemos nosotros $1 millón en el bolsillo para esto. Y el Estado no financia estos estudios en principio. Entonces, claro, estas personas estaban trabajando en un centro hospitalario muy grande, el más importante de Canadá, y por ahí pudieron realizar todos estos estudios. Más de 45 años de estudios clínicos, estándar de oro en investigación, Gustavo Bonús, le dieron este galardón un poquito allí en Canadá, el mejor investigador de Canadá, y 78 patentes globales. Haber hecho todo este trabajo sin tener a la industria farmacéutica detrás, a mí me impresiona. Los admiro por ello. Tanto me sorprende esto como esto de que haya pasado 30 años hasta que yo me haya enterado de este preparado, porque hay gente por ahí que no le interesa que nos enteremos. Bueno, la verdad es que en principio ya comentamos, Jimmy Goodman hace este libro sobre la guía completa del glutatio, que realmente es interesantísimo y los resultados que nos dan en un montón de enfermedades es enorme. Claro, ahora tenemos un problema. ¿Por qué no me he enterado? Un producto natural que no tiene dosis tóxica, que no tiene efectos secundarios, que la única contraindicación que puede tener es en personas trasplantadas recientemente, porque esas personas están tomando inmunosupresores y el glutatión es el principal alimento del sistema inmune, lo potencia y sobre todo lo regula, pues en personas que estén trasplantadas, hombre, los trasplantes siempre los rechazamos. Cuando no se rechaza en 20 años es por una excepción, la excepción que confirma la regla. Y para retrasar ese rechazo es para lo que tenemos que tomar inmunosupresores y deprimir nuestro sistema inmunológico de por vida. Entonces, en estos casos, un poquito, sí, tengamos cuidado con Inmunocal, pero en el resto de los casos, los resultados que presentan en todas las enfermedades eran excelentes. ¿Y cómo lo hacen? Porque está claro que tenían vetado la distribución a través de los canales normales de la industria farmacéutica, que son comerciales, farmacias, hospitales, médicos, simposium, congresos, reuniones, colegios, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese camino lo tenían vetado. Entonces, ¿cómo dan a conocer esto? Pues muy fácil, con el boca a oído. Y con el boca a oído hay un CEO, Mauricio Domenzani, que se hace cargo de la empresa y la verdad es que está consiguiendo una expansión maravillosa. Pero el boca a oído es la mejor publicidad que existe, pero la más lenta. Es decir, empiezan primero en Canadá, entonces crece muchísimo en Canadá. De Canadá pasan a Estados Unidos y crece muchísimo en Estados Unidos. Después, como Mauricio es mexicano y le tiraba la tierra, normal, pues llega en primer lugar a México y ya a Centroamérica, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú. Hace 4 años llega a Europa, pero con esto de que nos tuvieron 2 años encerrados, pues realmente fue hace 2 años, 2 años y pico, que empezamos a enterarnos de esto, con el boca a oído. Ahí me lo comenta una alumna, Susana, que siempre le estaré agradecido, y también mi mujer, me obligan a tomarlo a principios del año pasado. Yo le digo, otra vez os han engañado, otro producto más. Comprenderéis que ya llevo 48 años de médico y ya me han engañado con tantas cosas que ya me creía muy poco. Tardo 2 o 3 meses en decir, esto es muy bueno, este producto es muy bueno. Tardo 1 mes o 2 meses más en estudiar un poquito de qué iba, ver algunos artículos, convencerme de ello, probarlo con algunos pacientes, ver resultados espectaculares y a principios de septiembre de este año decido empezar a colaborar y empezar a prescribir el fármaco de una manera ya y a promocionarlo. No es un fármaco, perdón, este producto natural. Es un producto natural con una calidad de producción farmacéutica, pero es natural, es completamente natural. Bueno, cuando llega a Europa, llega al Reino Unido, a Irlanda, a España, a Portugal y a Italia. Ahora nos dicen que muy probablemente en pocos meses llegue a Alemania, Francia, Suiza, Austria, es decir, 3 o 4 países de golpe y hasta ahora iba creciendo de 1 a 1, de 2 en 2, va creciendo cada vez más. Cada vez que llega a un país en poco tiempo, bueno, tiene un éxito más que interesante, más que interesante. Pero realmente la única posibilidad que tiene es el boca a oído. ¿Y cómo lo consiguen con el boca a oído? Bueno, es muy fácil. En principio, ellos te dicen, si tú consumes el producto y no se lo cuentas a nadie, cuando veas lo bueno que es, yo gano dinero, pero no crezco.
Pero si tú cuando consumes el producto y ves lo bueno que es y lo compruebas, se lo cuentas a más personas, yo gano dinero y crezco. Y entonces establece un plan de compensación para este boca-oído muy interesante también. Pero el producto es muy bueno y desde luego es que si no invierte en ese plan de compensación, no lo saca adelante. Eso hace que el 60 o el 70% de los pacientes míos que toman el producto les sale gratis e incluso le ganan dinero. Y hay un 30% o un 40% que te dicen, mira, yo tengo mucho dinero, a mí no me hace falta comentárselo a nadie, así que muy bien, me parece maravilloso. Es decir, paga el producto eh, a su precio y hay un montón de gente que lo consume gratis, incluso ganando dinero gracias a esas personas que tienen más dinero y que no les da la real gana de promocionarlos. Eh, yo la verdad es que basta que la industria farmacéutica no le interese, como ya tenga un interés especial en su promoción. Pero no es esto, es que el producto realmente es muy bueno, es muy interesante. Entonces, da coraje que porque no tenga interés para el farming, esto no pueda salir adelante. No, está saliendo adelante y de una manera muy interesante. Bueno, vamos a ver algo más. Esto es... Vale. Habíamos comentado que era el antioxidante maestro. Las reacciones en las que ocurren transferencia de electrones se conocen como reacciones redox dentro del cuerpo. El cuerpo utiliza las mismas para convertir la comida y el oxígeno en energía. Pero es una pena que por ello se producen 30.000 trillones diarios de estos radicales libres, que ya hemos comentado que el más importante era el radical hidroxilo. Entonces, los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad. Y esa molécula, que la vuelven inestable, se lo quita a otra y se lo quita a otra y desarrollan una serie de cadenas de. Es decir, fijaros, esto sería una membrana de la célula, esa membrana lipídica con unas proteínas que atraviesan la membrana. Esto sería una membrana normal y corriente y esto sería una membrana atacada por los radicales libres. Quiere decir, donde se concentren los radicales libres, ahí tendremos la enfermedad. Así de fácil. Pero además, el glutatión es el principal antioxidante de las células. Se produce dentro de la célula, es ubicua y ayuda a protegerle de la especie reactiva del oxígeno. Cuando neutraliza un radical libre por ese grupo sulfidrilo, se convierte en disulfuro de glutatión a través de ese enlace del azufre. Dentro de la célula se utiliza como el principal indicador oxidativo de la célula y la toxicidad celular. Recordemos que esto es un radical libre. Bueno, lo hemos comprobado. Esto es un poquito lo que le pasa a un tomate cuando lo arrancas de la mata. Aquí, así está en la mata. Pocos días después empieza a coger otro color y pocas semanas después da pena verlo. Es simplemente por el ataque de los radicales libres, pero exactamente igual pasa en las células. Es un buen símil para decirnos lo que está pasando en las células. De manera que decía Rudolf Virchow, que, autor de la teoría celular, que las enfermedades empezaban en las células, y es verdad. Y afortunadamente hay una enzima, la glutatión reductasa, que pasa ese glutatión oxidado, el disulfuro de glutatión, al glutatión reducido, al glutatión normal, que es el que va a neutralizar los radicales libres. Y esta proporción entre el glutatión reducido y el disulfuro de glutatión tiene que ser de 90-10 por el abundante enzima aquí ahí de la glutatión reductasa. Cuando la proporción se altera, tendremos esto: alto nivel de estrés oxidativo celular y enfermedad. Cuando disminuye el glutatión reducido y aumenta el glutatión oxidado, la célula enferma. Bueno, esta fue la discusión siempre entre Louis Pasteur y Claude Bernard, que si las células estaban sanas y fuertes no enfermaban, que era la debilidad de la célula la que la hacía propensa a enfermar. Pero esto no de Claude Bernard, esto era, ya lo comentábamos de Hipócrates, ese equilibrio interno que se alteraba y después de ello vendría la enfermedad. Y además mejora la función cerebral. No tenemos nada contra que nos funcione realmente contra todo este deterioro cognitivo y contra el Parkinson y el Alzheimer. Y sin embargo, esta sustancia funciona muy bien. En muy poco tiempo, en 1 o 2 meses, los pacientes empiezan a tener más claridad y empiezan a mejorar sus síntomas.
Pero tenemos una medicina que vive de la enfermedad. Uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo. Mejora la piel, mejora el rendimiento muscular y acelera la recuperación de las lesiones. Resulta fundamental en la síntesis y reparación del ADN, síntesis de proteína, prostaglandina, transporte de aminoácidos. Su déficit nos originará alteraciones especialmente en el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el gastrointestinal, los pulmones y en la detoxificación hepática. Yo diría que el primer sitio donde uno lo nota es a nivel hepático, después a nivel gastrointestinal, después a nivel de pulmones y riñones, que son los órganos excretores, y también el sistema nervioso, pero es que funciona bien en todas las enfermedades. Y sobre todo, es la principal causa del envejecimiento. El envejecimiento solamente es un problema de oxidación celular y de creación de radicales libres. Ya hemos comentado que con los años va aumentando esa cantidad de radicales libres y que por eso con los años tendemos a enfermar más. Es así. Tenemos unas cosas que son los antioxidantes, de los cuales hay que destacar el glutatión como el antioxidante maestro y la molécula más abundante que hay en el cuerpo después del agua, y tenemos unos radicales libres que son los prooxidantes. Cuando este equilibrio se altera, tendremos los daños oxidativos y la enfermedad. Daños oxidativos y enfermedad. Así. Y cuando aumentamos los antioxidantes y neutralizamos esa cantidad de radicales libres, tendremos la salud. El problema es que, bueno, ya esto lo hemos comentado un poquito, de cómo, espérate, yo quería ver algo más de ello. Esto ya, perdón, esto ya lo hemos visto antes. Bueno, entonces esta casa, en principio, va a ver, ¿vale? Nos coge una cosa que a mucha gente le molesta, esto del tema del networking y todas estas historias. Y ahí me gustaría hablar de que aparte de que realmente uno va ascendiendo de una serie de rangos cuando aconseja el producto a otros, es que de lo que se trata de crear equipos. Es decir, se lo voy a aconsejar a mis pacientes, pero lo que más quiero son gente que se forme en este producto y que pueda dar a conocer a terceros. Y yo creceré gracias a ese equipo que creo. Pero mi secreto será que en esa gente que forman este equipo, la gente esté lo mejor formada posible y lo mejor motivada posible, pues para que en principio se lo puedan aconsejar a otras personas. Y igual a la inversa, hay gente que está por encima de mí, que se preocupa de que resolverme las dudas que tenga, los problemas que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo en principio no quiero daros mucho la lata sobre el tema comercial del producto, es decir, es muy bueno, el producto es muy bueno, y ahora quien quiera, pues simplemente nos mandará, ahora hablaremos un turno de preguntas y tal, nos mandará una palabrita, equipo o más información o lo que sea. A ver, vamos a ver, espérate. Sí, vamos a hacer una cosita. Sí. Es decir, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una página que se llama el glutato y la cisteína enlazada en Facebook para dar más información sobre los vídeos que puedan interesarle a las personas para formarse. Creamos un grupo de WhatsApp. Cualquiera puede decir, deseo entrar en el equipo. Le hemos llamado equipo MPB de medicina paleomagnética. Tenemos un ID nuestro, ahora lo comentaremos, que esto cualquier persona que se haga asociada le dan un ID para poder crecer y para tener esa página de venta y comercialización de productos. Unos teléfonos de contacto, que el 34 el prefijo de España, y después tendréis 675-268356, que es el de Mujer María, y este es de mi enfermera, y un correo info@medicinapaleomagnético.com. A cualquiera de estos sitios, que después lo volveré a poner, donde escribáis o mandéis equipo, se pondrán en contacto con vosotros, darán más información, por si queréis, bueno, entrar en este equipo que estamos creando, que ya es muy numeroso. Vamos a ver una cosita, espérate. Sí. Vamos a ver algo más, antes de dar el turno de preguntas. Perdón. Esta barrita siempre molesta, pero bueno. Si yo abro, voy a abrir
mi página del Inmunocal, que esto la tenéis todos cuando os dais de alta como asociados. Para darte de alta como asociado, la empresa te pide por la página esta una mochila, unas instrucciones, un kit de bienvenida. Creo que son 36 euros el primer año y 16 euros los demás. Pero después te va a pedir otra cosa, y es que pruebes el producto. Tú no vas a poder aconsejar lo que no conoces. Y si lo conoces y lo pruebas, cuando lo compruebes lo bueno que es, entonces podrás aconsejarlo a terceros con más seguridad. Entonces, la primera vez que entras, solamente la primera vez que entras, te pide consumir 2.000 puntos, que son unos 400 y pico de euros, que a una persona sana le debe durar 2 meses o más, y a una persona enferma le durará 2 meses, un mes y medio o algo menos, depende de la gravedad. Pero, bueno, en principio, por ejemplo, cuando decimos conviértete en consultor o en asociado para poder darlo a conocer y además formarte, empezar a aconsejarlo y disfrutar después de todas las ventajas que tienes. 30% de descuentos, 30 al 40%, es decir, tiene mucho sentido el hacerse asociado. Pero si yo me quiero hacer asociado, lo primero que tendré es que, bueno, ya veréis, aquí tendremos ya un carrito donde hay un producto, en donde ya tenéis el kit de bienvenida, y ahora lo siguiente que tengo que hacer es escoger ese paquete de inicio. Y ese paquete de inicio, que tiene que ser 2.000 puntos, diremos que, por ejemplo, en una persona sana que nada más que quiera prevenir la enfermedad, no caer enfermo y, bueno, probarlo y tal. A mí este paquete me gusta mucho, el Sport y el Platinum. Ya los que quieran los formaremos y le diremos un poquito la composición, que todos tienen los 9 diagramas de cisteína enlazada, que es lo que me importa. Pero además, el Inmunocal Platinum tiene una serie de productos un poquito anti-aging para alcalinizar el cuerpo y prevenir el deterioro muscular y óseo. Y el Sport tiene unos estimuladores del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador y oxigenador, vasodilatador capilar y oxigenador, que también es muy interesante a partir de cierta edad, nos da más marcha. Y sobre todo, está haciendo que los deportistas se enamoren de ello porque consiguen mejorar marcas nada más que con esto. Bueno, pues si yo selecciono este paquete, por ejemplo, puedo seleccionar cualquiera con 2.000 puntos, ya tengo los 2 paquetes. Continuar con tu información. Muy bien. Vale. Entonces, ahora siempre te da la oferta de un paquetito de estos boosters. Más los boosters, el naranja y el verde, tienen un gen, el NRF2, que se activa en las células cuando hay una situación de estrés oxidativo celular. Y es muy potente. Y también se activa por una serie de productos como el sulforafano. Entonces, que está en el germen de la brócoli, las coles de Bruselas y algunas crucíferas. Y entonces, tanto el verde como el naranja llevan esto, el sulforafano y el gen este que se activa en los momentos de estrés celular, que hacen que el glutatión se multiplique su efecto por 3 durante 48 o 72 horas, y por lo menos un stick de esto al día tiene mucho sentido. Cada vez que me dan alguna opción de esta, siempre me lo dan a un precio interesante, entonces me gusta añadirlo, generalmente. Y ahora nos vamos a tus datos, y aquí vais a rellenar los que quieran todo, en fin, una serie de apartados. Para rellenar esto, si os ponéis en contacto los que queréis pertenecer al equipo en la clínica, pues os ayudarán y sin problema. Pero si estáis en cualquier página, la página de Pepito Pérez o de quien sea, cuando encuentras a tu consultor, vas a poner ese número que tenemos cada uno, 912. Una vez que somos asociados, ahora busca a mi consultor. ¿Es este el que estás buscando? Medicina para biomagnético. Elige. Muy bien. Y ya te pondrá aquí tu patrocinador, Medicina para biomagnético. Simplemente esto sirve para añadirte al equipo nuestro. La persona con la que entras es la encargada de formarte, resolver las dudas y aclararte los problemas que vayas a tener y crecer a través de ellos. Un día, el día que estéis formados, que es muy rápido porque es un producto natural que realmente, si no tiene efecto secundario y no tiene dosis tóxica, la formación es bastante fácil. En 15 o 20 días estáis en condiciones de aconsejarlo. Si no es porque yo diría, pruébalo primero, mira lo bueno que es y después te metes a tope. Pero la verdad es que tiene sentido. Entonces, os podéis poner con quien queráis, pero aquí vamos a crear un equipo. Y vosotros
En cuanto estéis formados, empezaréis a formar vuestro propio equipo, a los que tendréis que formar. Y tendréis un ID, un número de identificación que le diréis a la persona, ponlo aquí para que yo aparezca aquí y para que te pongan debajo tuya. Es decir, bueno, esto ya, tus datos y final ha pedido simplemente poner la tarjeta de crédito y nada más. La verdad es que el producto es muy interesante, muy bueno. Merece la pena probarse. Dicen que, ya que tenemos un poquitín de tiempo todavía, vamos a ver si podemos contar ahora. Espérate, a ver si puedo. Sí, a ver, esto era. Bueno, sí, mira, algo más podremos decir, ya que nos sobra un poquito de tiempo antes de abrir turno de preguntas. Bueno, esta diapositiva la hemos pasado. Este es el primero que sale, el Inmunocal azul. Son 9 gramos de cisteína enlazada, solamente. Es con el que hace todos los estudios el doctor Jimmy Goodman y el que en principio, pues, tiene un éxito enorme en Canadá, en Estados Unidos, en México, donde llega, realmente funciona francamente bien. Después, a principios del siglo XXI, nos sacan el Inmunocal Platinum. Ya hemos comentado que es igual, los 9 gramos de cisteína enlazada, este lleva 10, más una serie de productos, citrato sódico, potásico, cálcico, magnésico, creatinina, es decir, una serie de productos para mantener la masa muscular, evitar la osteoporosis y sobre todo alcalinizar el cuerpo que con los años se nos va acidificando. Después tendríamos el Inmunocal Sport, que ya comentaba que lleva unos estimulantes de la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, entonces va a mejorar la circulación y la oxigenación celular. No estará solamente indicado en deportistas, sino también en personas con angina de pecho, problemas circulatorios, cardiovasculares, todas estas personas mejorarán mucho con él. Después tendríamos el Inmunocal Booster, el verde y el naranja, que ya hemos comentado que tenían este gen NRF2 y el sulforafano para activarlo. El Inmunocal son iguales. Ahora, el naranja lleva 3 cafeínas de té verde, café verde y guaraná, que hace que durante 6 horas tengas mayor actividad. Es como un Red Bull para los sanos. Es decir, es un energetizante. Hay muchas veces, siempre se aconseja echar uno de estos sticks, por lo menos en un batido al día. Si tomas uno, nada más en este. Ya veremos ahora cuándo se toma más. Pero hay muchas veces que si tengo que salir por la noche y ya se me acaban los biorritmos, que sabéis que a partir de cierta edad hacen plan, pues me tomo un booster de esto naranja en un vasito con 2 deditos de agua, está riquísimo y por lo menos sé que por lo menos doy el tipo durante 5 o 6 horas. Después el omega, que tiene cúrcuma, eicosapentanoico, docosahexaenoico, Q10, piperina, vitamina E, que son una serie de complementos que siempre son interesantes. Hay más productos que han salido ya en Canadá, en Estados Unidos y que todavía no han llegado a Europa, ya irán llegando. Pero sí hay una cosa que quería enseñaros, porque claro, cuando esto es tan interesante, esto es el tema de la cisteína, pues enseguida se le suma gente y tiene la N-acetilcisteína, que dicen, nosotros también somos antioxidantes. No, hombre, no. La N-acetilcisteína no es un producto natural, es un fármaco. Y es un fármaco muy tóxico, que da muchos problemas de erupciones cutáneas, digestivos, inflamación de vías aéreas respiratorias. Es un fármaco, no es un producto natural. Hasta el punto de que la dosis de N-acetilcisteína son entre 100 y 600 miligramos, es decir, es un mucolítico, se utiliza como mucolítico. Y la dosis más fuerte son 600 miligramos. 600 miligramos no se puede dar más de ahí porque entonces ya resulta tóxico. 600 miligramos son 0,6 gramos. Esto lleva 9 gramos y este 10. Lo mínimo que le aconsejamos a una persona adulta, no a niños, ahora lo veremos, en una persona adulta son 2 sobres al día, por la mañana con un booster. Es decir, cerca de 20 gramos de proteína, no 0,6. ¿Cómo es esto? Es decir, si a alguien se le ocurre tomar esa dosis de N-acetilcisteína como Inmunocal, esos 20 gramos, yo le pediría, por favor, en la puerta de un servicio de urgencias. Es decir, no es correcto. La otra cosa es un poquito, hay muchos protocolos. Odio con mayúscula los protocolos. No están creados por los médicos, sino por la industria farmacéutica.
Y todo, no hay enfermedades, hay enfermos, todos somos diferentes. Entonces, de mantenimiento para no caer enfermos, sí, es verdad que aconsejamos 2 sobres al día con un booster. ¿Cuáles? Mira, los vais cambiando. A mí me encanta el Platinum y el Sport. Es que están riquísimo el Platinum y el Sport. Pero además cojo las propiedades anti-aging del Platinum y las propiedades cardiovasculares del Sport con un booster de esto. Y esto es lo que me tomo todas las mañanas. A veces, cuando veo que ese día tengo más actividad, me voy y cojo el booster naranja en vez del verde. Y esto lo voy combinando unos con otros, pero ya comento que sí, por mí, el Platinum y el Sport, que están riquísimos, pero el azul ahí me gusta mucho. Entonces, 2 sobres porque es interesante todas estas cosas que lleva el Platinum y el Sport. Ay, Lo más interesante con diferencia es la cisteína enlazada. Cuando alguien está enfermo, no. Cuando alguien está enfermo, y ya os comento que estas dosis son orientativas, que todos somos diferentes, eh, entonces me gusta un batido por la mañana y un batido por la tarde. Cuando yo empecé a tomarlo, tardé 2 o 3 meses, 2 meses por lo menos, decir que esto es muy bueno. Cuando se lo doy a un paciente, no puedo esperar 2 meses. Necesito que en 2 o 3 semanas diga, esto está muy bien. A mí yo estoy mejorando y esto es muy bueno. Entonces me gusta un batido por la mañana de 2 sobres y un batido por la tarde de 2 sobres. En enfermedades graves, cáncer, Alzheimer, Parkinson, desarrolladas, 3 sobres, 3 batidos al día de 2 sobres cada uno. ¿Cómo lo combinéis? A criterio de cada uno. No tiene dosis tóxica, así que en principio cuando tenemos algún cáncer, algún paciente grave que no llega a arrancar como queremos, no tenemos ningún problema en darle un cuarto batido con otros 2 sobres, darle 8 sobres al día. Bien. Combinar los sobres según preferencias y objetivos terapéuticos. Sí, depende de que uno padezca del corazón o de que realmente lo que sea, son los años, que no es una enfermedad, pero duelen también. Aumentar la toma de los sobres de uno en uno cada 3 o 4 días para evitar crisis curativa. Esto es importante en enfermos graves y en personas que están afectadas. Es muy efectivo a la hora de liberar tóxicos hepáticos y detoxificar el hígado. Y no queremos crisis curativas, entonces a estas personas les decimos, mira, tomas un sobre, si te sienta bien y te sienta bien, a los 3 días o 4 días tomas 2, a los 3 o 4 días tomas 3, a los 3 o 4 días tomas 4, y así va aumentando poco a poco para evitar esas crisis curativas. Tenemos por ahí algún micrófono abierto, ahora lo cerraremos después. Cambiar el booster verde por la naranja cuando se requiera aumentar la energía corporal. Es correcto. En los niños no. En los niños realmente, cuando son muy pequeñitos, por debajo del año y medio, y recién nacidos. Vamos, un momentín, perdón. Vamos a ver. Espérate, a ver si localizamos quién tiene ahora mismo el de esto abierto. Bueno, da igual. Bueno, ya lo localizaremos después. Lo que quiero decirte es que los niños se toman medio sobre, incluso un tercio. Ya a partir de los 6 años, no, a los 6 años le damos el sobre entero. Pero si tenemos enfermedad, duplicamos o triplicamos la dosis. No hay dosis tóxica, no hay efectos secundarios. Entonces, empezamos, ya os comento que la dosis, experiencia de cada uno y criterio clínico de cada uno, y no tratemos enfermedades, sino enfermos, que somos todos diferentes. Esto lo quería comentar, que en caso de enfermedad grave, perdón, a ver, en caso de enfermedad grave podemos doblar la dosis recomendada, sin ningún tipo de problemas. Bueno, sí voy a comentar algo más. Muchos me conocéis por el palio magnético y llevo 15 años trabajando con ello y sigo enamorado del palio magnético. Vamos a crear pronto, espero cuando termine con esto, algunos Zooms sobre el palio magnético porque ahora falta avanzar. No hay dogmas en la ciencia siempre es dinámico. Y igual que los efectos son maravillosos, pero el palio magnético nos destapa una realidad superior del hombre. Es decir, esta ley de Coulomb de las fuerzas iguales se repelen y las que son contrarias se atraen, esto es una ley física, no química. Y nosotros estamos hablando de moléculas, estamos hablando de hidrogeniones y de oxidrilos. Estas 4 fuerzas magnéticas que tienen que explicarnos todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y en el universo, magnetismo, gravedad, nuclear fuerte y nuclear débil, sabemos que esas 4 fuerzas por sí solas no lo pueden explicar todo.
tenemos cantidad de experimentos enormes, desde los experimentos de Masaru Emoto con el agua o con el arroz, hasta muchos más que no pueden ser explicados simplemente con estas fuerzas físicas. Y hace falta una quinta fuerza física por descubrirse, esta que tendría que dar razón a la teoría del todo de Einstein, que decía que Dios no jugaba a los dados, que todo tenía que estar conectado. Es decir, en el plano magnético hace falta que demos un paso más, porque los resultados son excepcionales, pero tenemos que entender que no actúan los imanes en los cuerpos que utilizamos como antena. Es decir, si no tienes la intención de un terapeuta detrás, los imanes no actúan. Sabemos que los resultados van mejorando con los años, con la experiencia y con la creencia del terapeuta. Es decir, yo creo que el plano magnético, aparte, tendremos que hacer algún zoom por ahí para hablar más de ello. Pero es verdad que cuando hay un paciente que está cargado de radicales libres, yo le pido a los pacientes máximo 4 citas. Generalmente son menos, son 2, 3, pero a veces son 4. Pero lo tienes ya que al final consigues encontrar que no tiene ningún paro magnético, que ya está libre, empieza a mejorar, al mes te viene y le han aparecido otros 2, otros 3 diferentes. Si tienes un exceso de radicales libres, siempre donde se acumulen los radicales libres aparecerá patología.